Continuamos, hermano, como hemos estado haciendo. Este es el domingo 22 que hemos estado hablando sobre este tema tan importante. Ha sido extenso porque el tema de la fe es extenso, profundo, amplio, delicado y hasta cierto punto no trivial. Hemos estado hablando de la fe y de hecho de la verdadera fe, la fe que Dios quiere que tengamos, la fe que salva. Y hemos hablado de lo que la fe no es, y vimos lo que la fe no es, y también vimos lo que la fe es, ¿verdad? Vimos ejemplos bíblicos de personas que practicaron lo que la fe no es. Lo leía Orlando en ese texto introductorio que nos habla de ese evangelio, que dice la palabra de Dios que muchos creyeron en su nombre y seguían creyeron, mas Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. De manera que mucha gente puede creer en Jesús, pero Jesús no se fía de ellos porque los conoce. El creer, vimos, no es condición para la fe que salva. El creer en los términos que Dios manda. El creer en Dios porque se le conoce. En Dios creemos porque le conocemos, porque no se puede creer en aquel en quien uno no conoce, a menos que se quiera engañar a sí mismo. Dice, creo en Dios. Mucha gente, yo creo en Dios, pero le pregunta, cítame un versículo bíblico, dime cuál es la solución de Dios para el pecado humano, y no saben ni Juan 3:16, que me lo sé hasta yo. Entonces creen en un invento que ellos se han hecho de lo que Dios debe ser según su criterio humano, no según lo que la Biblia enseña. Eso no funciona. La creencia en un Dios, verdad, que yo me he confeccionado según mi lógica humana, no es una creencia que lleva a la salvación. La gente se puede confeccionar el Dios que quiera, pero eso dice tener fe, pero esa no es la fe que salva. La fe que salva es la fe que Dios pone en los términos de Él y no en los términos nuestros. Y esta es una fe en creer en Él porque se le conoce. Y como se le conoce y se cree, el otro elemento de la fe, ¿cuál es? Que se confía en Dios. Se cree como para confiar. Al igual que Abraham, ¿verdad? Que creía en Dios. Y cuando Dios le mandó a sacrificar al hijo, confió sin dudar y al otro día se levantó, yo iba a sacrificar. Confió en Dios porque dijo, ya me hizo el milagro de dármelo cuando era imposible para mí tenerlo por lo viejo que estoy yo y mi esposa. Y aparte de todo era estéril y se me había ido la menstruación. Si me dio en eso y como no me ha mentido, hasta el día de hoy, y yo he visto que todo lo puede, bueno, si me lo pide y lo sacrifico, igualito me lo levanta porque hasta ahorita no me ha tomado el pelo. Y ya me ha prometido que en él yo voy a tener descendencia. Se lo sacrifico porque confío que me lo devuelve aún si muere. Amén. Eso es creer como para confiar. Creer porque se conoce a Dios. Pero no solo eso, fe que salva. Creer como para confiar. Y usted puede confiar, pero tiene que obedecer. Tiene que dejar las cosas del mundo. Tiene que vivir diferente. Tiene que obedecer cuando Dios te dice que no podemos seguir mintiendo, que no podemos seguir sintiendo envidia. Amén. Creer que no podemos seguir teniendo rancor, que tenemos que perdonar. Hay que obedecer también en eso, en mostrar que somos diferentes en todos los aspectos de nuestra vida, como pensamos, como sentimos y cómo actuamos. Eso es obedecer. Si hacemos todo eso, entonces tenemos la fe que Dios quiere que el ser humano tenga para poder ser salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación a causa del pecado. Y todos hemos pecado. Nadie se podrá presentar delante de Dios diciendo, yo no pequé, y si pequé, bueno, yo me justifiqué porque me fui, hice penitencia y di limosnas, que es necesaria y es bíblica. Pero eso no salva. El hombre no puede hacer nada para pagar a Dios por el rescate del alma humana. Porque la perdición del alma humana es algo que Dios dictaminó como consecuencia del pecado. Todo el que peca, ese morirá. Amén.
y la paga del pecado es muerte. ¿Quién dijo eso? Dios. El único que puede resolver eso, ¿quién es? Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Enviando a su Hijo Jesucristo para que como Dios tomara nuestro lugar en la cruz y con su sangre nos limpiara la mancha horrible del pecado en nuestra alma, de manera que podamos mostrar de nuevo la imagen de Él en nosotros restaurada, tener paz con Dios y ser declarados justos de pecado, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y el que cree en Él y en su obra, Dios lo limpia y lo declara justo. Dios es el que da el edicto, Dios es el que lo quita. No hay nada que el ser humano pueda hacer para presentarse delante de Dios como justo y justificado. La solución a ese problema la da Dios, y lo hizo enviando a Jesucristo, Dios hecho hombre, y Él lo hizo por nosotros en la cruz. Lo que hay que hacer es creer en Él, confiar en Él y obedecer, y somos declarados justos, libres, lo que se llama en la Biblia salvos, y herederos de la vida eterna en los cielos. Amén. Esa es la fe que salva. Ya hemos estado hablando también, y nos ha tomado bastante tiempo porque es una situación difícil, el problema de cómo es posible que yo, como cristiano, hijo de Dios, sufra, me sucedan cosas injustas y padezca dolor, si es que Dios es todopoderoso y me ama. ¿Cómo es eso posible? Lo vamos a estar estudiando. El tropiezo cristiano para la fe que salva, la adversidad, la tribulación, la aflicción, tremendo problema en el que caen muchos cristianos. Tremendo problema porque, como hemos visto, hay aquellos que, llamándose cristianos, se han inventado un cuento de la lógica humana para resolver el problema de por qué yo sufro siendo hijo de un Dios todopoderoso. Entonces se han inventado las mentiras de las maldiciones generacionales, de la guerra espiritual, de los inventos para darle la vuelta a algo que Dios se reserva para sí como forma de moldear el barro en sus manos, que somos cada uno de aquellos que hemos sido adoptados como hijos. El sufrimiento, la adversidad, la aflicción, la tribulación, como hemos visto, son recursos que Dios utiliza para hacer de nosotros esa esposa limpia y pura que, como vimos el domingo pasado, Él quiere ganarse para sí. Amén. Y Él, al que ama, castiga. Al que ama, disciplina y corrige, como el Padre lo hace con el Hijo que ama. Y si somos disciplinados, somos entonces tomados como hijos. Si somos hijos de Dios, una de las cosas que está garantizada en la Biblia es que Dios va a hacer que nosotros pasemos por tribulaciones y adversidades, Dios mismo, para formarnos. Lo dice la Biblia, ¿o no lo dice? ¿O no lo hemos visto? Dios también va a permitir que nosotros pasemos por adversidades y dificultades para hacer de nosotros ese oro brillante y hermoso que refleje su gloria. Y eso se hace pasando el oro por el fuego, la tribulación, la prueba de la que hablamos. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Macarios, bienaventurados, supremamente felices cuando estáis atravesando por diversas pruebas. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Por eso lo dice un loco, porque ¿quién es supremamente feliz cuando está pasando por un problema fuerte, cuando tiene una enfermedad, cuando tiene una situación difícil, un vecino insoportable, un compañero de trabajo grollero, una persona que luego de haber tú trabajado tantos años por algo viene y con una pistola te lo arrebata? ¿Cómo se atreve alguien a decir que somos supremamente difíciles cuando pasamos por situaciones como él? O un loco o un cristiano como Pablo. Amén. Hay un propósito para todas estas cosas. Primero vimos que es una realidad. Y segundo, que Dios no hace eso porque quiere, sino porque quiere perfeccionarnos. ¿Se acuerdan la palabra perfeccionarnos? Y tenemos ejemplo en su Hijo Jesús, quien por medio de las aflicciones fue perfeccionado para venir a ser el autor de eterna salvación de los que en Él creen. ¿Se recuerdan ese texto de Hebreos?
Y perfeccionado estudiamos lo que significa. No es que Jesús tuvo que ser perfeccionado porque tenía imperfecciones, tenía rabo de paja, tenía sus cositas, no. Perfeccionado es llevar a cabo todo lo que se requiere, se recuerda, para que algo cumpla la función para la cual existe. Y analizamos el ejemplo de la torta. Los pasos que hay que tomar para hacer una torta, para que cuando se haga, la gente se siente contenta, el niñito sople y la gente con una sonrisa felicitándote por lo sabrosa que te quedó. Pero hay que pasar unos pasos, eso es perfeccionar. Amén. ¿Cuál fue el propósito para el cual Cristo vino al mundo? Salvarnos entregándolo Dios como sacrificio en una cruz por los pecados nuestros. Y para llevar a cabo eso, los pasos que tuvo que hacer fue padecer y sufrir injusticia. Lo escupieron, lo laceraron, le mamaron gallo en la cruz al Hijo de Dios. Amén. Ahora lo hizo el Hijo de Dios, gloria a Dios. ¿Por qué Dios hace que nosotros pasemos por lo mismo? Porque somos hijos de Dios y los discípulos no son superiores al Maestro. Amén. Amén. Lo hace porque a nosotros también nos quiere perfeccionar, pasarnos por todo lo que Dios sabe que hay que pasar para hacer de nosotros un cristiano ejemplar, un hijo suyo fuerte, que sea ejemplo para otros. Y es fácil ser ejemplo, es fácil estar sonriente, es fácil andar feliz cuando todo sale bien. Hasta los mundanos lo hacen. Hasta el atracador está contento cuando todo le sale bien. ¿Dónde está lo diferente? Lo diferente es estar gozoso y ser ejemplo en la adversidad. Para que la gente diga, yo por menos me pongo a llorar y con eso que está atravesando, se la mantiene cantando alabanzas y con una sonrisa. Yo quiero ser como Él, yo quiero ese Dios. Y así es que Dios, a través de la historia, ha dado testimonio de su poder. Por eso vimos, se recuerda en el video de esa familia en Nigeria. Se recuerda en el video de la madre en Siria, cuando los decapitaron. Y lo mismo le puedo decir de los primeros cristianos en los circos romanos. ¿Qué fue lo que tumbó el imperio romano? El ejemplo de los cristianos que eran muertos allí mientras se los ponían la fila. Eso traumatizó al imperio. Porque los grandes filósofos estoicos, algunos de los cuales eran emperadores, no podían entender que este pueblo de incultos pudiera tener una noción de moral y de bien superior a la de ellos. Claro, porque la de esos incultos no provenía de sabiduría humana, sino del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Y eso los dejaba con la quijada en el piso y decían, yo quiero ser como esa gente. Eso es lo que hemos estado trabajando. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Formar en el cristiano al menos 3 virtudes que no solo nos hacen dignos de entrar en el reino de los cielos, como leímos, ¿verdad? Sino también hace que nosotros aquí en la tierra seamos personas victoriosas, exitosas, en medio de cualquier circunstancia. ¿Y cuáles son estas 3 virtudes? Paciencia, perseverancia, constancia. Y de hecho, paciencia, perseverancia y constancia son sinónimos y a la vez son equivalentes a fe que sabe. Y hablamos de estas cosas. Y quisiera comenzar con esta no tan breve introducción, con algo interesante, una aclaratoria, y me encanta que esto suceda. Me encanta que luego de un domingo, si les queda alguna duda o inquietud, me pregunten y se la aclaré, porque mucho de lo que voy a hablar hoy está basado en preguntas y en inquietudes que me manifestaron luego del domingo pasado. La hermana Daisy, por ejemplo, con una situación. Hablamos de paciencia y tiene un vecino que la tiene hasta aquí. El hermano Raúl, la hermana Clara. Hay que hacerle 3 estatuas por la paciencia que ha tenido en la vida. Dios le ha permitido tener sin que ella se diese cuenta. Porque como saben, la nueva creyente está tomando las clases de bautismo recientemente. Y aquí está con fe gozosa. Esa mujer para mí es ejemplo y motivación con su familia. Tremenda. Si alguna vez
ella les cuenta, van a saber, Padre, cómo Dios ha preparado a esta mujer para que sea un faro que ilumina de esperanza a aquellos que están pasando por situaciones adversas y difíciles. Hermano, la Biblia es un libro de principios. Quiero comenzar por allí. Porque me preguntaba un hermano, sí, eso suena chévere, lo que usted explicó sobre la paciencia, pero ¿cómo aplico yo eso en esta situación, o en esta situación, o en esta circunstancia, con estas personas que me tienen hasta aquí? La Biblia es un libro de principios. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? ¿Qué quiere decir esto de principios? Que la Biblia es un libro de verdades que no se restringen, no hablan sobre casos particulares o específicos, sino que habla como todo principio, ¿verdad? De verdades que sirven de fuente de ideas. Los principios nos dan ideas rectoras, son fuentes de ideas rectoras que se pueden tomar para adaptarse y aplicarse a diferentes casos particulares o específicos. ¿Por qué yo hago esta aclaratoria? Porque, como les dije, el domingo pasado comencé a hablar sobre la paciencia, esa virtud tan importante en la vida cristiana y que junto a la perseverancia y a la constancia son el fundamento de la fe verdadera, de esa fe que salva. Pero hablé de la paciencia en los términos más generales posibles, y a veces uno, con el propósito de dar una predicación en base a principios, no ahonda en detalles. Entonces hay principios y detalles. Hablé de la paciencia justamente como un principio fundamental de la vida cristiana. Pero algunas personas me llamaron aparte y me preguntaron cómo podría aplicarse eso que hablé, que suena bonito, en casos particulares que ellos estaban viviendo, en casos donde hay situaciones supremamente injustas o personas que nos tratan con excesiva injusticia y deliberadamente mal para hacernos la vida de cuadritos. ¿Cómo hago yo para aplicar la paciencia en casos difíciles como lo que yo estoy pasando? Con personas que parece que su función en la vida es destruirnos. ¿Cómo aplico yo eso, pastor, lo que usted habló en esta situación? ¿Cómo hago yo para poner esto en práctica? Y esta no es una respuesta sencilla. Y no es sencilla porque el tema de la paciencia cristiana es complejo, es profundo y en ocasiones hasta complicado. Y lo es. ¿Saben por qué? Porque esta cuestión de la paciencia y la fe tiene muchas aristas diferentes, muchos lados distintos. Cuando se trata de las relaciones entre seres humanos, hay un dicho extraordinario que dice: cada cabeza es un mundo y cada persona ve la vida de una manera diferente. En todas estas maneras diferentes de ver la vida y en cada mundo de cada persona, nosotros tenemos que aplicar el principio de la paciencia cristiana en nuestro andar diario. Amén. ¿Cómo se hace cuando tengo una situación difícil? ¿Cómo se hace con un vecino que tiene una hermana acá, que tiene una gotera que le destruye el apartamento de abajo y el tipo feliz y contento? A mí no importa que se te caiga el techo encima, igualito yo no me baño ahí. ¿Cómo tiene paciencia la hermana en esto? O el hermano que tiene un vecino que lo hostia, ¿cómo aplico paciencia? Permítanme hablar nuevamente, rapidito y brevemente, de lo que dijimos sobre la paciencia y partir de ahí para dar una respuesta. Siempre agarro esto como un cambiador. El cambiador. Como vimos, amados hermanos, la paciencia en el idioma original del Nuevo Testamento, es decir, en el griego, es traducción de dos términos distintivos. Es decir, existen en el Nuevo Testamento griego dos términos distintivos que se traducen al español, especialmente la Reina Valera, con un solo término: paciencia. Pero en el griego hay dos. El primero es este nombre que suena medio errado, hipomoné. Y la segunda es este término, macrocinía. Son dos términos diferentes. Los dos lo traduce la Reina Valera y muchas Biblias como paciencia, pero en el griego ni se parecen.
Ahora, ¿por qué esto es así? Porque hipomoné habla de la paciencia que hay que tener con respecto a circunstancias. Miren cómo es el griego de preciso. Circunstancias, hipomoné, no involucra personas. Circunstancias, enfermedades, problemas de esta situación con la sequía. Hay que tener paciencia para aguantar esto. O algún fenómeno natural. O la situación económica que estamos viviendo. Hay que tener hipomoné. Utilizar la idea. Paciencia, ¿verdad? Alude a la idea de ser tardos para perder el control de las emociones en cuanto a las circunstancias que vivimos. Implica la idea de ser capaz de padecer sin rebelarse, sin desesperarse, sin angustiarse en medio de circunstancias difíciles, ¿verdad? Y vimos que esto tiene un ejemplo extraordinario en el pasaje de Santiago 1:19 que voy a citar. Santiago 1:19 dice así, se puede leer del 19 al 22, pero vamos a, por cuestiones de tiempo, además este es un repaso. Por esto, mis amados hermanos, miren esto. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. A esto más o menos hace referencia esa palabra. La otra palabra, la palabra macrotimía, amado hermano, habla de la paciencia, pero que hay que tener ya no con circunstancias, sino con otros seres humanos. Esta es la difícil. Con otras personas. Paciencia que hay que tener con familiares que te dan problemas, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo. ¿Y saben qué? La mayoría de las veces en la Biblia, macrotimía hay que tener con hermanos de la iglesia. Paciencia para con los hermanos de la iglesia. Porque a veces toma tiempo de Dios transformarnos en joyitas. O de joyitas malas a verdaderas joyas en manos de Dios. Amén. Alude a la idea de paciencia en el sentido de tolerar. La mejor traducción de paciencia para con personas debería ser tolerancia. Hay que tolerar al otro. Hay que tolerar a aquellas personas que son molestas o difíciles, teniendo simplemente que el Señor nos toleró a nosotros primero, cuando estábamos llenos de pecados. Y es justamente a esto, según lo vimos, a lo que aluden estos pasajes, de Efesios 4, 1 al 3. Os ruego que andéis como es digno, fíjense, esta palabra es tremenda. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, el cristiano al convertirse asume una vocación de vida. Y hay que andar y vivir de manera digna conforme a lo que somos, cristianos, a la vocación a la que fuimos llamados. Y miren esto. Y al pastor esto le cae buenísimo. Y a todos nosotros, hermanos. Humildad, mansedumbre, soportándonos con macrotimia, los unos a los otros, en amor. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no se pierda la unidad del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia, hermano, en la iglesia, el brollo, el celo, la murmuración, porque no soporto al hermano, no lo aguanto, no debe existir. En el mundo y en los partidos políticos, pero en la iglesia del Señor no debe existir. Tenemos que tener paciencia, en amor, soportando los unos a los otros, para que pueda haber la unidad del Espíritu en la iglesia. Porque si no, terminamos siendo como muchas iglesias que yo conozco, que los domingos uno va por obligación, pero desde que entran te consigues con problemas, con adversidades, con problemas de los mismos hermanitos, con el brollo. Hermano, no hay unidad del Espíritu. Y si no hay unidad del Espíritu, ¿qué hay? División. ¿Y quién es el dueño de la división? Satanás. Pues no está Dios, sino Satanás ahí. Ellos creen que van a una iglesia del Señor. Están viendo lo tremendo que es esto. Por eso, bueno, vamos a soportarlos. Yo no soy monedita de oro, como dicen por ahí.
y tengo mis defectos bastante. Pero hermano, dígamelo en la cara, de verdad. Además que yo eso lo agradezco. Los que me conocen saben que es así. Porque si son mis amigos, les agradezco que me ayuden a ser mejor. Over, mira, yo creo que esto no es así, que esto es asado, hermano, cambiar. Hermano, y el que es de Dios sabe escuchar y acepta la crítica. Uno la puede defender, pero aún si no tiene razón es una bendición, porque otro se preocupó de manera honesta por el bienestar espiritual de uno, y eso es que da gloria a Dios. ¿Es o no es, hermano? Ese pasaje, y miren lo que dice este otro pasaje importante también. Colosenses 3, 12 al 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad. ¿Les imaginan ser bondadoso, humilde y amable con el hermanito que es tropiezo? Y paciencia. Y repite, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. ¿Saben por qué? Porque ahí más adelante está, ya lo vimos el domingo pasado. Porque de la manera que Cristo me perdonó a mí, que no era una monedita de oro, así también yo tengo que perdonar a mi hermano. ¿Están viendo el ejemplo? Jesucristo es el ejemplo nuestro en todo, amados hermanos. Por otra parte, ya sabemos entonces que paciencia en la Biblia alude a dos ideas. Una de situaciones y otra, y más difícil, de personas. Paciencia en estos dos ámbitos. A veces tenéis las dos simultáneas. Terrible. Esto es para machos y machas. Esto es para hijos de Dios. Esto es para hijos de Dios. Por otra parte, amados hermanos, dijimos que desde el punto de vista ahora etimológico, paciencia, fíjense bien, proviene del latín patientia, ¿verdad? Que a su vez proviene del verbo patior. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver lo que paciencia implica. Paciencia viene del latín patientia, y patientia viene de un verbo patior. ¿Y patior? ¿Qué significa patior? Hermano, experimentar o estar sujeto a un proceso o circunstancia que implica siempre sufrimiento. Patior es experimentar o atravesar situaciones o circunstancias o procesos que no son buenas, que te hacen sufrir, que te traen dolor, que te duele, hermano. Paciencia viene de eso. Y el verbo patior fonéticamente pasa posteriormente a patión, o sea, sustituye la R por la N. Y de patión pasa al castellano como pasión. Y pasión significa sufrimiento. Paciencia, en última instancia, significa sufrimiento. Y por eso, como dijimos la vez pasada, se habla de la pasión de Cristo. Que no es que Cristo estuvo enamorado con pasión y locura, no. La pasión de Cristo nos habla de ¿qué? De los sufrimientos de Cristo. Paciencia, amados hermanos. O mejor dicho, paciencia. O tener paciencia implica sufrir o padecer circunstancias o procesos difíciles. Tener paciencia es tener la capacidad de padecer y de sufrir circunstancias y procesos difíciles. Por eso es que es difícil la paciencia, porque me pide esto, que yo padezca, que yo sufra situaciones, procesos difíciles y a veces hasta dolorosos. Pero además nos habla de que debemos tener o desarrollar la capacidad de soportarlas. Y aquí viene lo más difícil. Dios mío, paciencia sí es difícil. Soportarlas, hermanos, sin alterarnos y sin desesperarnos. ¿Qué tal? Difícil la paciencia, ¿verdad? No es nada que yo no nací el día que la están repartiendo. Pero he tenido que, con la ayuda del Espíritu Santo, porque sí se puede, formar.
para la gloria de Dios, ya no me falta 1 o 2 semestres. Voy a graduar de paciencia. Ahora, esa paciencia es tanto mentalmente, hermano, cuidando lo que pensamos. Comienza por ahí. No aguanto más. Les voy a decir 4 por 2, 8 por 2, 16. No. Matando el pensamiento de plano. Amén. Emocionalmente, cuidado con lo que sentimos, hermano. Pero sobre todas las cosas, habla de soportar y padecer circunstancias, procesos difíciles sin alterarnos o desesperarnos en lo que respecta a nuestra forma de responder y de actuar. Porque a lo mejor caemos en el pensar. Y si pasamos ese examen, caemos en lo que sentimos. Pero lo que no hay que caer nunca, siendo paciente, es en la manera como reaccionamos. Mutilar eso, hermano. Mordete la lengua. Pellizcate el brazo, pero no actúe. Amén. Ante la circunstancia. No es fácil, hermanos. No es fácil. Pero la paciencia también nos habla de tiempo que debemos aguantar o soportar, sufriendo, padeciendo circunstancias difíciles y hasta dolorosas, sin alterarnos ni desesperarnos, el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario, el tiempo que Dios en su soberanía considere necesario para formar en nosotros el propósito que Él quiere alcanzar, ser ejemplo, predicar con poder, brillar como una luz poderosa en medio de las tinieblas que nos rodean. Para eso quiere Dios tenerla. De manera que la paciencia no es asunto de pocos minutos. Yo soy paciente poquitos minutos. No, ni es tampoco cuestión de pocas horas. Quizás sean días, quizás sean meses, quizás sean años, amados hermanos. Ahora bien, todo esto suena bonito, motivador, esperanzador, pero aquí viene el quid del asunto. ¿Cómo aplico yo eso en casos específicos de mi vida? Casos donde se dan situaciones tremendamente injustas en mi vida. O casos en los que tenemos que lidiar con personas que nos tratan con excesiva injusticia y tremendamente mal. ¿Cómo entender y aplicar la paciencia cristiana en situaciones extremas como esas? Hermanos, vamos a hablar de esto un poquito ahora. ¿Cómo aplicamos lo que sabemos? Pues suena bonito, pero ¿cómo lo aplico yo, como me plantearon algunos hermanos? Cuando se trata de tolerar personas, hermanos, excepcionalmente problemáticas, porque la paciencia más retadora es la que tiene que ver con las personas. Cuando se trata de tolerar personas excepcionalmente problemáticas o personas malas y conflictivas, debemos aplicar lo que ya aprendimos en esa serie de predicaciones que llevaron por título Llamados a ser diferentes. ¿Se recuerdan? Porque es que más de la mitad de la iglesia no estaba acá cuando hicimos esto. Esta fue la primera serie de estudios que hicimos, y 6 partes. Pero, ¿cómo aplicamos esto? Recordando ciertos principios que estudiamos en esa ocasión. Y hay un principio básico. Escúchenme bien, hermano, porque esto lo pensé. Hay una responsabilidad con lo que voy a decir. Recuerden, tengan en mente lo que es paciencia. Sufrimiento, padecer, sin alterarme, ni desesperarme, el tiempo que sea necesario. ¿Cómo tratar yo con una persona que me está haciendo la vida de cuadritos? Hermano, hay un principio importante, un principio fundamental en lo que respecta a nuestro trato con las personas, con todo ser humano en términos generales. Y nos ayuda mucho este pasaje de Romanos 12, 18. Miren bien lo que dice. Porque ser paciente tiene que ver con eso. Con Romanos 12, 18. ¿Cómo aplicarlo, hermano?
tiene que ver con esto. Hermanos, tiene que ver con esto. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. ¿Por qué la Biblia dice eso? Fíjense bien, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. ¿Por qué creen ustedes que Dios dice eso? Claro, porque Dios sabe que en este mundo hay gente con la que no es posible estar en paz, aunque lo intentemos todos los días del año. Dios sabe que hay personas con las cuales no es posible, aunque pongáis de tu parte, estar en paz. No es posible eso. Los sabios, en situaciones como esta, sin violentar el principio de la paciencia, es sencillo en base a este pasaje. Hay que tratar de evitar a esas personas a toda costa. Tratarlo de evitar. Procurar limitar las veces que interactúan por ellos. Porque ya no habla de la paciencia que va a ser eterna. Porque no depende tuyo como cristiano. Simplemente ha decidido deliberadamente no estar nunca en paz con uno. Amén. Tratemos de evitar las personas. Principio sencillo. Eso sí, tenemos que recordar que aunque esa persona nos vea como a un enemigo, o sea, evitarlo, no implica odiarlo, meterle la zancadilla y negarle el agua si la necesita. Aunque esa persona te perciba como su enemigo, debemos amarlo en términos bíblicos. Y se recuerdan que es amar en términos bíblicos, o uno de los términos bíblicos, no es que esa persona, Giancarlo, que te está haciendo la vida de cuadrito, o Nayibí, no es que amarlo significa, mijo lindo, qué bueno que me estás haciendo la vida de cuadrito y darle un beso. No, no es afectivo. Es estar allí en obediencia cuando Él lo necesita. No habla de un afecto, habla de obedecer. ¿Qué cosa? Lo que claramente está establecido en Romanos 12, 20 al 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ahí lo estás amando como Dios manda. Si tiene sed, dale de beber. Porque si uno hace esto, hará que arda su cara de vergüenza. La Reina Valera ascuas pone sobre su cabeza. Y sobre todas las cosas, no seas vencido de lo malo, sino venzamos al bien, con el bien al mal. Amén. Y sobre todas las cosas, aplicar el versículo anterior a esto que dice: no os venguéis nunca. Paciencia implica también esto: no vengarnos nosotros mismos, amados míos. Vamos a dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En la ira del hombre no obra nunca la justicia de Dios, y Dios nos va a hacer justicia. Ahora, todo el tiempo que sea necesario, no es toda la vida. El tiempo que Dios, cuando Él vea, porque vamos a ver ciertas situaciones aquí. Amén. Pero vamos por partes. No nos venguemos nunca. Y por último, recordar lo que dice Santiago 4:17. Esto hay que hacerlo, aunque sea el enemigo que desalve de poder. ¿Sabes por qué? Porque al que sabe o puede hacer lo bueno y no lo hace, te es tomado como pecado. O sea, aquí no es que, bueno, no le voy a hacer nada, que no se meta conmigo y yo no me meto con él. No, esto es proactivo. Si puedo hacerle bien y volteo la cara porque no lo soporto, delante de Dios estoy pecando, soy igual que un mundano. Por eso es que es difícil ser cristiano. Por eso esto es para valientes, y solo los valientes arrebatan al reino. Para esto hay que nacer de nuevo. Para esto hay que estar lleno del Espíritu Santo.
Y así podemos vivir diferente. Lo demás es cuento y melodía. Lo demás es religión. Y a mí eso no me interesa. Amén. ¿Y saben qué? Sí se puede, amados hermanos. Si puedes evitar a la persona que te hace daño, hermano, hazlo. Eso es lo sabio y lo prudente. Pero si no puedes evitarlo, si no puedes hacer nada, tenemos que tener paciencia y actuar como Dios manda. Porque con toda seguridad, eso no es una casualidad. Si no puedes cambiar, si no puedes evitarlo, hay que entender, hermano, y esto es fe. Hay que entender que con toda seguridad Dios lo está permitiendo para algo bueno en tu vida. Quizás Dios quiere formar en ti la prudencia, porque somos imprudentes. Porque Dios quiere formar en ti la capacidad de que hablemos sabiamente, con denuedo, con humildad y con respeto. Porque a veces con el cuento que somos cristianos ofendemos, quizás no de contenido sino de forma, o quizás al contrario. Lo decimos con dulzura, pero el contenido lo está matando. A lo mejor Dios quiere que cambiemos eso, que seamos humildes, que sepamos hablar con denuedo y con respeto. Quizás Dios lo que quiere, amados hermanos, es que aprendas a plantear y a defender tus derechos con elocuencia, pero con mansedumbre, con vehemencia, pero con dominio propio y con asertividad, porque Dios demanda esto de sus hijos. A lo mejor Dios permite eso para que aprendáis a hablar, para que aprendáis a plantear tus derechos, pero de manera humilde, sin prepotencia, sin gritos, sin altanería. Lo quiere que lo hagáis con dominio propio y con asertividad. Eso es clave en la vida del cristiano. Asertividad. Y hay que desarrollarla, y Dios no te va a dejar ese escuelón hasta que aprendamos esto. Hablar de manera clara, precisa, equilibrada y sin agredir al otro. Dios quiere que practiques eso. Hermanos, miren lo que dicen estos proverbios que sustentan lo que lo digo. 15:1. A lo mejor Dios quiere formar que aprendamos a hablar de manera blanda, porque la blanda respuesta quita la ira del otro. Porque la palabra áspera lo que hace es subir el furor. Yo estoy seguro que muchos de los problemas que tenemos con personas vienen porque no hablamos de manera blanda, sino de manera áspera. Dios quiere que cambiemos. El proverbio lo dice, amados hermanos. Proverbio 25:11. Miren esta belleza. Por eso es que yo amo la Biblia. Por eso es que me dan todos los cupos de Caribe y los euros y yo no cambio por la Biblia, nunca. Porque los pobres no me hacen vivir feliz, la Biblia sí. Porque me permiten vivir bien con los demás, aun con los que me odian, pues ya lo vamos a ver en la palabra. 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Y cómo conviene? Ya lo vimos. Asertivamente, con vehemencia, no dejándote montar, pero no tomando ocasión para ofender. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Sencillo. Amados hermanos, Proverbios 29:22. El hombre y la mujer iracunda levantan contiendas, y el hombre y la mujer furiosos muchas veces pecan. Y el que ya le caía mal, ahora le cae 2 veces mal. Amén. Pero, hermano, podemos estar seguros que cuando tenemos al enemigo adentro, Dios quiere formarnos algo, porque no en vano lo tiene ahí. Se los garantizo, porque Dios no nos toma el pelo. Quizás Dios quiere que cambies tu forma de relacionarse con aquellas personas que no piensan como tú. Porque esa es otra de los cristianos. Quieren que todos piensen como uno piensa. Y eso no le gusta a mucha gente.
El Evangelio es persuasión y ejemplo, no manipulación y amenaza. Dios quizás quiere que tú aprendas a relacionarte con personas que no piensan como tú, aún con aquellos que no son cristianos. Muchos de los problemas dolorosos que enfrentamos con otras personas no son más que el reflejo de lo que nosotros mismos hemos sembrado. Y recordemos a propósito de esto, otro versículo importante, básico, de nuestro trato con los demás. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Vivimos con el enemigo adentro, no podemos evitarlo. A lo mejor estamos recogiendo lo que nosotros sembramos, hermano. Odio, resentimiento, cuando estábamos en el mundo. Ahora que somos cristianos, yo soy cristiano, ahora tenés que cambiar. No, eso hay que ganárselo, trabajando y haciendo que vea el cambio con paciencia. Amén. Muchos de los problemas dolorosos, hermanos, tienen que ver con eso, con lo que hemos sembrado. Todo lo que sembremos vamos a recoger. Si sembramos dulzura con el enemigo, comprensión, hermanos, vamos a recoger dulzura aún de los enemigos nuestros. A veces recogemos lo que por tanto tiempo sembramos, y Dios quiere que con sabiduría y con el nuevo carácter cristiano revirtamos lo que a nivel de relaciones personales sembramos en una ocasión. Y la mejor forma de hacer esto, hermanos, es en la Biblia, caminando en todos los aspectos de nuestra vida la senda que Jesucristo ya nos ha trazado, la senda de perdón, de sacar la raíz de amargura, de olvidar las ofensas que nos hicieron y los abusos pasados. Eso quizás Dios quiere que lo hagamos, es la senda que Él nos trazó. Jesús perdonó, Jesús olvidó ofensas y abusos. Perdona a los padres que no saben lo que hacen, es lo que dijo en la cruz. Y es por eso que el autor de los Hebreos escribe lo siguiente y también sirve para que nos guiemos. Dios quiere que nos despojemos de una vez por todas de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en Jesús, que es nuestro ejemplo, el autor y consumador de nuestra fe. Si hacemos esto, si llevamos y corremos el camino que ya Cristo nos trazó y que tiene como final la vida eterna, estoy, hermano, súper seguro, ciertísimamente cierto, de toda certeza y certidumbre, que va a ocurrir lo que dice Proverbios 16:7. Esto es una verdad eterna. Este es uno de los nuevos versículos favoritos míos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Y esto es cierto, esto es amén. Esto lo he vivido y practicado yo en primer lugar. Caminamos en la senda del Señor. Él va a hacer que los que eran nuestros enemigos vivan en paz con nosotros. Ahora bien, esto es lo que tiene que ver con las situaciones donde se encuentran involucradas personas. Cuando de lo que se trata es de macro y micro. ¿Y qué de las situaciones ahora difíciles y dolorosas? Como la enfermedad, como las catástrofes o los fenómenos naturales, como el fenómeno del abuelo. Porque ya este no es niño, este creció, se casó y tuvo hijos. Es terrible. El nieto, sí. Situaciones difíciles, como la situación económica por la que vivimos hoy en Venezuela. Esto, no estamos viviendo un melón, como diríamos en Maracú. Esto es difícil. Hay que tener paciencia para ello. Hermano, aunque suene absurdo, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es resistir, orar y seguir adelante sin desmayar. Como lo dije el domingo pasado, es en momentos como estos
Cuando los hijos de Dios debemos sacar a relucir nuestro aguante y nuestra capacidad de soportar, sin desesperarnos, sin alterarnos y sin descontrolarnos. Y sí se puede lograr. Si amamos al Señor y amamos su palabra, lo podemos hacer teniendo en mente que para esto Dios nos dio una capacidad sobrenatural. El Espíritu Santo que nos consuela aún en medio de la más grande adversidad. ¿Cuántos creen eso de verdad? Amén. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Su primer nombre en la Biblia, hermano. El Consolador, ya lo hemos hablado antes. Porque justamente para esto es que Dios nos lo dio. Para consolarnos en momentos difíciles que en este mundo Él sabe que íbamos a experimentar. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo y vos también lo podéis tener, vencer. Porque el mismo espíritu que Dios me dio a mí en el Jordán nos lo ha dado a nosotros cuando creemos. Amén. Y otra cosa que nunca podemos olvidar, y mucho menos dejar de hacer en los casos en que no podemos evitar, ni a las personas ni a las circunstancias que nos traen daño y nos causan dolor. Y eso siempre funciona. Orar, orar y seguir orando. A lo mejor Dios nos hace vivir esto para crear en nosotros y desarrollar en nosotros un carácter de oración. En cualquier caso, hermanos y amigos que me escuchan, el principio general, básico de esto, de la paciencia, macrotimía y hipomoné, el principio es el mismo. No reaccionar como lo hacíamos antes cuando no conocíamos a Dios. Punto A. Ahí ya sabemos que la estamos desarrollando. Y número 2, ante situaciones difíciles y personas difíciles, no reaccionar como reacciona la gente del mundo. Amén. Amén. Y no olvidemos este pasaje, hermanos. Porque hay que hablar con la Biblia en mano. Esto lo dice la palabra de Dios, solo lo digo yo. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios siempre, que no nos dejará ser probados o tentados más de lo que podemos resistir. ¿Cuántos creen eso? ¿Usted cree que Dios es vos? Que Dios no quiere que usted, que Dios no quiere formarnos. Él quiere para ser una iglesia pura y sin manchas y sin arruga. Amén. Perfectos hijos de Dios, que brillemos en medio de una generación perversa y maluca. Amén. Dios es fiel y no nos va a dejar ser probados o tentados más allá de lo que podamos resistir. Dios nos va a dar juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero pensemos que el Señor nos quiere formar a nosotros quizá, que revirtamos lo que sembramos. Amén. Que cambiemos, hablemos y actuemos diferentes y lo pongamos por obra, que seamos sabios y prudentes. Amén. Estoy decidiendo si dejarlo hasta aquí o continuar con otro beneficio supremamente importante de la paciencia, pero ahora desde el punto de vista espiritual. ¿Le damos o lo dejamos hasta aquí? Tomaría 15 minutos. Voy a dar. ¿Saben qué es ese beneficio espiritual que trae la paciencia y por lo tanto la prueba y la adversidad? Vamos a leerlo. Romanos 5, 3 al 4. Atención aquí, esto es hermoso, esto es glorioso. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué mundano se gloria en la tribulación? Nadie. Solo el cristiano, porque sabe que hay un propósito bueno y perfecto
de parte de Dios en nuestras vidas, porque nos quiere hacer mejores. Amén. No solo nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. También, tribulación, el propósito de ese sufrimiento es paciencia, soportar, aguantar. Hipomonés se utiliza ahí. Y esto mismo es lo que se repite, pongan atención. Perdón, lo que viene más adelante acá. ¿Y qué produce la paciencia? Fortaleza de carácter, es la traducción correcta. Es el griego dokimé, que erróneamente se traduce como prueba en la Reina Valera. No, la paciencia produce, ¿saben una cosa? Fortaleza de carácter, no blandengue. El blando, el blandengue es el que reacciona con gritería, pero no tiene recursos espirituales. El Hijo de Dios, la tribulación hace que se cree paciencia, fortaleza de carácter, hablar claro, decente, sin ofender, ¿verdad? Pero defendiendo lo que uno sabe que es justo. Amén. Con denuedo, con autoridad, humilde y sabiamente. Y la fortaleza, ¿qué produce? Esperanza. Palabra clave, por lo que también dice Romanos 15:4. Miren esto, ¿no? Miren lo que es el producto final del padecimiento, la paciencia. La paciencia, fortaleza de carácter. Y en última instancia, esto produce esperanza. Miren lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos ¿qué? Paciencia, esperanza, perdón. Hermanos y amigos que me escuchan, el que se esfuerza por llegar a conquistar la paciencia, apoyándose juntamente en la lectura de la palabra de Dios y de la oración, sin duda va a alcanzar. Y la paciencia a su vez nos permitirá desarrollar esa cualidad tan importante y necesaria en la vida nuestra como le es la fortaleza de carácter. Y esto, en consecuencia, nos permitirá tener esperanza. Ahora, ¿de qué esperanza se habla aquí? ¿De qué esperanza se habla en la Biblia? ¿Qué es esperanza, hermano? Por cierto, es tener puestos los ojos en aquello que se espera. Es algo que está delante. Esperanza es tener mis ojos puestos en aquello que espero y que quiero. Eso es esperanza. ¿Y qué es lo que el cristiano espera y anhela? ¿Cuál es la esperanza que nos mueve a nosotros a vivir y atravesar por lo que sea para agradar al Señor? Lo que dice, amén, hermanos, lo que dice aquí, la esperanza bienaventurada. Hebreos 6:11 al 12 lo pone de esta manera: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, porque hay algunos que confunden paciencia con pereza, nada que ver. No, yo soy paciente, lo que es perezoso y no quiere trabajar, y buscar trabajo, y buscar superarse, y quieren meter a uno el engaño de que no, yo soy paciente. Perezoso es lo que es. Amén. Por eso es que dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia, la esperanza es heredar la promesa, que es lo que dice más adelante Hebreos 10:36. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, que no te alteréis, que no gritéis, que no respondáis como antes lo hacía, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermano, la esperanza nuestra es la promesa.
es alcanzar aquello que Dios nos ha prometido, y esto no es otra cosa que una herencia hermosa en la patria celestial que el Señor nos ha preparado en el reino de su Padre. ¿Cuántos creen esto de verdad? Amén. Es la esperanza última nuestra. Y allá vamos a disfrutar, hermanos, esa salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, desarrollando paciencia, perseverancia, constancia. Esto es lo que le va a dar soporte y fortaleza a nuestra fe, para que a su tiempo ceguemos, recojamos lo que se nos prometió, si no desmayamos, que es lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. No seamos vencidos por los malucos, ni nos dejemos vencer por las circunstancias, porque a su tiempo, en el tiempo que Dios ha designado, recogeremos, si es que no desmayamos. Paciencia es, en conclusión, tener la capacidad de soportar situaciones difíciles sin alterarnos, sin desesperarnos, y saber esperar esto sin desmayar en aquello que deseamos ardientemente. Mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, oh mujer de Dios, mas tú, oh miembro de la palabra viva, mas tú, oh hermano, amigo que nos visitas. Esto es lo que da Dios, que huyamos de estas cosas y que sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre, peleando la buena batalla de la fe, sin dejar escapar la vida eterna, por estar de acelerados y de impacientes, porque para esto es que nos llamó Dios. Amén. Hermano, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si esperamos pacientemente y aguardamos y no desmayamos ni resbalamos, no nos va a dar juntamente con su Hijo todas las cosas. Concluimos con lo que la Biblia dice que es el fin de la paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y capaces, sin que nos haga falta nada. Amén. O como lo pone traducción en lenguaje actual. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así que, cuando su confianza en Dios la pruebe, aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por tanto, debemos resistir la prueba hasta el final, hasta que Dios lo considere necesario para que sean mejores, y lo voy a pluralizar, para que seamos mejores y podamos obedecer, habiendo creído y confiado lo que Dios nos ordena. Amén. Esto es lo que trata la paciencia. Por eso es importante. En última instancia nos va a dar esperanza. Esperanza que vamos a heredar lo que Dios nos ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha prometido? La patria celestial en los cielos. La salvación tan grande que Él ha preparado para todos aquellos que creen y confían en Él. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente, amados hermanos.